Día 11. Un año en la Biblia. Génesis capítulo 24, los 52 al 67. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y lo adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y el hombre que él lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: envíame de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero él dijo: no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y le enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervos montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Nebec, había regresado a ver Lahar Roi. Una tarde, mientras caminaba por el campo y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo, y él contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Centura. Ella dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asuereros, los letuseos y los leumeneos. Los hijos de Madián fueron Efna, Efer, Anoc, Abiad, Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Centura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, y luego de una larga vida y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar elitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde habían enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Ber Lahar Roi en el Nebec. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombre y clanes. El hijo mayor fue Nebiot, seguido por Cedar, Adbel, Misban, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Geteur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Israel fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registrados según los lugares donde establecieron y acamparon. Ismael vivió
137 años. Después dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avil hasta Suhur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, en Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos, y el Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños lucharon entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Eso fue Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haberla tomado
a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y sus riquezas seguían aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre. Por último, Abimelec ordenó que se fuera de la región. Vete a algún otro lado, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 34. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron todo lo que había sucedido por los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara. Salmo capítulo 10. Oh Señor, ¿por qué permites Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. ¿No ven que les espera tu castigo? Mira con desdén miran a todos sus enemigos. Piensan: jamás nos sucederá algo así. Estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en el punto de la lengua. Se esconden en
emboscada en las aldeas a la espera para matar a gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas, como los leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Los malvados piensan: Dios no nos mira. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hemos hecho. Levántate, oh Señor. Castiga a los malvados, oh Dios. No te olvides de los indefensos, porque los malvados desprecian a Dios y quedan impunes. Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas, pero tú ves los problemas y el dolor que causan. Lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esto fue la lectura del día de hoy, del día 11, un año en la Biblia. Acompáñanos a nuestro devocional para inspirar tu fe y hacer que ames más la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. La obediencia del Padre, la bendición de los hijos. Acompáñame en este devocional día 11 de un año en la Biblia. En Génesis 26, 3, 5 dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Yo daré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Una de las cosas que me enseña la Biblia es el poder que hay cuando una persona decide obedecer a Dios y serle fiel. En la Biblia vemos a Abraham como un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios, que caminó con él, pero no solamente eso, sino que aprendió a obedecerlo, a seguir sus instrucciones y decretos. En un pasaje nos narra por qué Dios escoge a Abraham para ser el patriarca de nuestra fe. Y dice: porque él enseñará a sus hijos. O sea que Abraham tenía un corazón que no solamente él quería vivir una vida de obediencia hacia el Señor, sino quería asegurarse de que sus hijos, sus nietos y sus generaciones cumplieran con el pacto que Dios había hecho con Abraham. En otros pasajes de la Biblia, como en Salmo 37, 25, dice esto: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan, porque la obediencia de los padres es la cosecha de bendición que recibimos nosotros como hijos. ¿Y qué recibió Isaac en referencia a todas estas historias que estamos contando? Pues en Génesis 26, 12 dice que cuando Isaac sembró para sí un cultivo, cosechó 100 veces más. Dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que habían plantado, porque el Señor lo bendijo. Así que la Biblia nos muestra que hay bendiciones generacionales y que nuestras acciones que el día de hoy sembramos con fe, nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones las segarán. Así que el día de hoy yo quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué áreas en tu vida Dios te está llamando a rendir? ¿Qué bendiciones has recibido por causa de tus padres porque fueron obedientes a Él? ¿Y qué palabras has recibido de Dios que te está llamando a obedecer? Porque Dios siempre que llama, siempre nos llama a obedecer. Y yo al ver esto, yo digo: yo quiero comprometerme con Dios,
para que mis hijos y mis generaciones puedan recibir tanto el favor de Dios como el de la gente. Y el día de hoy podemos confiar en que el Dios que tenemos también cuidará de nuestros hijos. Espero que este devocional te haya bendecido, haya tocado áreas en tu corazón en las cuales tú y yo tenemos que rendirnos a Dios y seguir creciendo en nuestro caminar diario con Dios. Que Dios te bendiga.